Bien, vamos por la segunda parte. Seguimos viendo preguntas porque es importante que durante el proceso inspiratorio, ¿no es cierto? Cuando incorporamos oxígeno o aire a nuestras fosas nasales, ingrese por las fosas nasales. Bueno, ellas cumplen la función, ¿no es cierto?, de calentar el aire inspirado. A veces estamos en ambientes muy húmedos, que este aire se humedezca, porque también puede estar, no sé, podemos estar en ambientes muy secos, y retener las partículas del aire. Esto nos ayuda, ¿no es cierto?, con las vellosidades que tenemos también dentro de la nariz. Y por eso es relevante, importante poder inspirar adecuadamente a través de la nariz. Solemos hacerlo también por la boca, ¿ya? Y bueno, como ustedes saben, ¿no es cierto?, el sistema respiratorio está encargado tanto de incorporar oxígeno a los pulmones, ¿ya? Aquí, como lo observamos, aquí tenemos el diafragma, que es un músculo, ¿no es cierto?, y también tiene y cumple la función de liberar dióxido de carbono. ¿Cuál es la relación fundamental entre la estructura 1 y 2? Aquí estamos hablando de los alvéolos pulmonares y ambos participan en el intercambio gaseoso. Recuerde que aquí, ¿no es cierto?, incorporamos oxígeno y acá liberamos dióxido de carbono a los pulmones para que puedan ser liberados, ¿ya? Este proceso ocurre, ¿no es cierto?, en cada uno de estos terminales de las ramas bronquiales. Ahí se ubican, en cada una de estas terminaciones, se ubican los alvéolos pulmonares. Y esto es lo que ocurre. El paso de oxígeno entre el medio interno y el ambiente externo ocurre a través de epitelios, o sea, vellosidades que están ubicados dentro de los alvéolos pulmonares. Y también acá se produce la liberación. ¿Por qué es importante el sistema circulatorio? Creo, ¿no es cierto?, que cumple la función de que los nutrientes y el oxígeno y las sustancias desechos son transportados gracias al sistema circulatorio, el que está conformado, recordemos, por la sangre, el corazón, ¿no es cierto?, y los vasos sanguíneos. Tenemos entonces lo que conocemos como circulación pulmonar, porque ocurre en los pulmones, y la circulación sistémica, ¿no es cierto?, que ocurre básicamente por el paso de sangre en el corazón. Y ¿en qué poseen en común las arterias y las venas? Recordemos que la arteria la representamos de color rojo y las venas las representamos de color azul, pero no es que estén divididas, ¿no es cierto?, el volumen de oxígeno, el volumen de dióxido de carbono por el color, sino que existe o es más rico, ¿no es cierto?, en este caso la arteria, de oxígeno, y acá es más rico, en el caso de las venas, el dióxido de carbono, pero también pasa oxígeno, y también por acá pasa dióxido de carbono, ¿ya? Ambos, tanto arterias y venas, se encargan de transportar la sangre. ¿Qué pasaría si las venas, por ejemplo, pierden su elasticidad, es decir, esa flexibilidad, ¿no es cierto?, para dar el paso de sangre o torrente sanguíneo? La sangre no circularía bien hacia el corazón. Recordemos que la vena pulmonar, ¿no es cierto?, que es un vaso sanguíneo, está más próxima a pasar, ¿no es cierto?, dentro de la cavidad del corazón, en la parte ventricular.
La afirmación de que los vertebrados, como nosotros, ¿no es cierto?, poseen un sistema circulatorio cerrado, hace referencia a que en ninguna parte del cuerpo la sangre abandona, ¿no es cierto?, el interior de los vasos sanguíneos. Ahí es así, efectivamente. Sabemos que el plasma sanguíneo, que está constituido básicamente por un 55% de la sangre, es un fluido que transporta nutrientes, hormonas, enzimas y sustancias de desecho, como el dióxido de carbono, y tenemos un 45% del 100, ¿no es cierto?, de elementos figurados, que son las células sanguíneas y las plaquetas, que son trozos o fragmentos de células. Tenemos los glóbulos rojos, que tiene la función de transportar el oxígeno, ¿no es cierto?, a través de la sangre. Los glóbulos blancos, que participan en respuestas inmunes o enfermedades, actúan sobre agentes patógenos. Y tenemos las plaquetas, ¿no es cierto?, que cumplen la función de la coagulación de la sangre junto con las vitaminas. La sangre, ¿no es cierto?, ya sabemos que impulsada por el corazón, se traslada a través de 3 tipos de vasos sanguíneos. Tenemos las arterias, que transportan sangre del corazón hacia los tejidos del cuerpo. Tienen paredes gruesas y elásticas que pueden resistir la fuerza que produce el corazón cuando bombea. Muy relevante. Tenemos los vasos capilares, que trasladan sangre de regreso al corazón. Son más delgadas que las arterias y tienen válvulas internas que ayudan a que la sangre no retroceda debido a la fuerza de gravedad. Y tenemos los vasos capilares, ¿no es cierto?, que son estos. Son de diámetro muy pequeñito en comparación con venas y arterias. Están formados por una sola capa de células que permite el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos. Aquí se produce, ¿no es cierto?, el intercambio de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. Y finalmente tenemos el sistema urinario o renal, que es el encargado de eliminar los desechos vertidos en la sangre mediante la formación de la orina. Y los órganos que la componen ya sabemos que son los riñones, los conductos tubulares que transportan los desechos que se producen en el riñón hacia la vejiga, que es la estructura que almacena la orina, y tenemos la uretra, que es el conducto que lleva a cabo la micción o expulsión de orina. Ya vimos, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que los están vinculados muy estrechamente con la vena renal y la arteria renal, que son los que llevan la sangre, ¿no es cierto?, la filtran y después eliminan o transportan la orina hacia, o lo que se forma en la orina, ¿no es cierto?, hacia los conductos colectores. Los riñones, ¿en qué se parecen a los pulmones? Primero, retiran de la sangre sustancias generadas en el metabolismo, cuya acumulación puede ser tóxica, ¿no es cierto? Sí, aumenta el volumen de ellas y su funcionamiento está regulado de tal modo que la cantidad de sustancias que retiran de la sangre se ajustan a necesidades variables del organismo. Recordemos que aquí tenemos que regular, ¿no es cierto?, el agua en nuestro cuerpo, porque el agua está presente en todos los procesos metabólicos, tanto de la célula como de nuestro propio cuerpo. Tenemos la anatomía del riñón. Dijimos que está constituido por una corteza renal y por la médula renal, y recordemos que aquí igual está presente la arteria renal y la vena renal, que es muy importante porque dentro de la médula renal tenemos los vasos capilares, que son muy importantes, ¿no es cierto?, en el intercambio de sustancias.
Dentro de los riñones tenemos una unidad funcional que se denomina nefrona, que está constituido por la cápsula de Bowman, que es como una copa hueca, ¿no es cierto? Y dentro de ella se encuentra una estructura esférica formada por un ovillo de capilares que se denomina glomérulo de Malpighi. Estas se extienden, ¿no es cierto?, a través del túbulo contorneado proximal y distal. Y el túbulo renal, que es todo esto, ¿no es cierto?, es una estructura alargada y arrollada que consta de un túbulo contorneado principal, la asa de Henle, ¿no es cierto?, y tenemos el túbulo contorneado proximal y distal. ¿Cómo ocurre, no es cierto?, la filtración del plasma sanguíneo? Dijimos, ¿no es cierto?, que la filtración del plasma sanguíneo hacia el interior del componente tubular del nefrón ocurre desde los capilares glomerulares que están acá, ¿no es cierto?, en el glomérulo de Malpighi, ¿ya?, hacia la cápsula de Bowman, hacia adentro, ¿no es cierto? Esta es la cápsula de Bowman. Y casi sin que pasen proteínas, debido a que estas son muy grandes, ¿no es cierto?, cuesta, pero igual se da el paso y avanzan hacia el tubo colector. Pero dijimos también que aquí se produce la reabsorción de materiales que finalmente no se filtran en la sangre, ¿no es cierto?, y nuevamente los vasos sanguíneos lo reabsorben. Etapa de la formación de la orina, entonces la sangre llega a la nefrona y es filtrada en los glomérulos, lo que estamos hablando acá. La reabsorción, ¿no es cierto?, el filtrado va pasando por los túbulos de la nefrona, estos que están acá, donde se produce la reabsorción selectiva de sustancias aprovechables. La reabsorción del 99% del filtrado sucede a lo largo de todo el túbulo renal, que es esto, y especialmente ocurre acá, en el túbulo proximal, lo que está más cerca de la cápsula de Bowman, mientras que el ajuste preciso del volumen y composición de la orina ocurre en el túbulo distal, contorneado distal, que luego llega al túbulo colector. Tenemos las secreciones, algunas sustancias que no se han filtrado o se han reabsorbido equivocadamente, son secretadas desde algunos capilares sanguíneos, lo que le está indicando acá. Los capilares sanguíneos nuevamente, ¿no es cierto?, actúan rodeando a la nefrona al interior de los tubos de esta, obteniendo por último la orina final, y la orina ya formada va saliendo desde la nefrona hacia el comienzo del útero, del uréter, por donde viaja hacia la vejiga y luego a la uretra. Esto ocurre, ¿no es cierto?, en un 1%. Vendría siendo esto que está acá. Dijimos que dentro de la formación de la orina, primero nos encontramos en el plasma sanguíneo, ¿no es cierto?, con proteínas, lípidos, aminoácidos, glucosa, agua, cloruro de sodio, urea y ácido úrico, producto, ¿no es cierto?, de la combustión de sustancias nitrogenadas. Pero en la orina solamente liberamos desechos metabólicos, porque todo esto que está acá, ¿no es cierto?, recuerden que fue utilizado por las células, y obtenemos y liberamos más cantidad de agua, cloruro de sodio, urea, que es un producto final del metabolismo de las proteínas. Recuerden que las proteínas están constituidas por nitrógeno. Y recordemos que el nitrógeno, ¿no es cierto?, lo incorporamos a través de las frutas y las verduras.